que es la que corresponde en nuestro bloque a lo que se ha llamado Encuentros y Desencuentros en el Caribe Nicaragüense, el proceso de construcción de la autonomía y las manifestaciones de racismo y discriminación, una mirada desde las mujeres indígenas, afrodescendientes y mestizas. Entonces tenemos aquí a Margarita Antonio, una compañera con muchísimos años de caminar en el movimiento, en la academia, entre un lado y el otro, y además con la particularidad de que el texto que tuvimos para introducir un poco esta sesión pues es el texto de Lola y Areli, que seguramente todos pudimos revisar, entonces ya estamos más o menos como en sintonía con el Caribe nicaragüense. Adelante Margarita, bienvenida. Tinquipali. Muchas gracias. De verdad que es un gusto estar aquí. Gracias a Morna. Encontrar caras conocidas, queridas. Y encontrar nuevas caras y saberes que también me encantan hasta ahorita todo lo que he oído. Vine con ilusión de poder compartirles y también, sobre todo, poder aprender. No tengo algo para leer, tengo algunos apuntes como para no perderme. Y quiero invitarles a que después de la teorización nos movamos al escenario de la costa caribe nicaragüense y compartir la experiencia de lo que estamos viviendo ahí actualmente y las raíces de lo que hoy sucede en esa esquina del mundo. Estoy tan contenta de que esté Lolita aquí. Agradecerle que me haya permitido compartir su texto. Me costó mucho decidirme por el texto. Me gusta mucho que da todo el contexto, aunque no voy a centrarme mucho en el tema de la violencia. Y si pasamos a la otra hojita sería hablar del Caribe nicaragüense. En la documentación lo podemos encontrar de varias maneras. En menos de siglo y medio hemos sido The Mosquito Kingdom, La Mosquitia, Costa Atlántica, Departamento de Celaya, zonas especiales, regiones autónomas Atlántico Norte y Sur, y ahorita somos las regiones autónomas Costa Caribe Norte y Sur, lo que está en el primer mapa. Cubre un poco lo que serían estas dos regiones, solo que incluye el sur, este de Honduras, que es parte de lo que fue la Mosquitia originalmente. Lo que voy a compartir se centra más en la zona norte, que está en el mapa más pequeño, y tratar de entender y explicar cómo estamos viviendo el hoy y el ahora desde las mujeres en el marco de este proceso autonómico tan glorificado, diría yo, glorificado y celebrado, aunque en su interioridad no aparece como tal. Si nos movemos, hay una lámina que, no tengo muchas láminas, solamente imágenes, pero para entender la realidad que tenemos en la costa caribe, siempre tratamos de entender el origen de esta diferencia tan marcada entre lo que es el centro y pacífico del país y la costa caribe, partiendo de una colonización diferente. En la otra región tuvimos a los españoles y en el Caribe un protectorado británico. Estas dos modalidades de colonización llevaron por una parte a exterminio de pueblos y culturas, y en la región de donde vivimos nosotros hay pueblos indígenas, afrodescendientes, hay preservación de culturas, lenguas, hay dos formas diferentes de evangelización que también se traducen en dos formas diferentes de entender y practicar, dos formas diferentes de propiedad que todavía persisten hoy, dos formas diferentes de economía. Diría que también hay diferencias geográficas sustantivas. A nosotros nos enseñan desde la primaria que Nicaragua es tierra de lagos y volcanes, y así nos venden hoy como destino turístico, y la costa del Caribe, que es la mitad del país, es tierra de humedales y bosques, no tiene nada que ver con lagos y volcanes. Pero es la ocultación de la mitad del país.
Y en esta diferencia nos encontramos entonces que a través de la colonización y lo que más tarde fue la anexión militar de la costa hacia nos enseñaron en la escuela que era la reincorporación de la Mosquitia y se celebraba como tal. Nosotros, desde que aprendimos a hablar y tener voz propia, decimos que la anexión militar de la costa, ¿verdad? Entonces, en este periodo y la forma como se han dado las relaciones interétnicas está resumido en un estudio que hizo una lingüista que vino a Nicaragua en los 80, Susan Norwood, y en la siguiente lámina podríamos ver esta jerarquía etnolingüística que la tomo porque también refleja cómo están las relaciones sociales, políticas estratificadas en el Caribe Nicaragua. Esto que podría ser algo del siglo pasado, tengo que decir que no es una jerarquía, una construcción que está desaparecida, sigue vigente, pero muy pocos lo reconocemos como tal. Casi no se habla de este tema y sí quisiera examinar un poco entonces cómo estamos viviendo esta dinámica hacia adentro. Hacia adentro tenemos hacia adentro de la costa caribe, esta diferenciación jerárquica que tiene que ver con orígenes diferentes, con etnicidad diferente y que sitúa al extranjero y a los mestizos en el primer nivel y por debajo los creoles y los mestizos locales y más abajo otra vez los misquitos y más abajo sumus y misquitos. Si vemos todavía no aparecen ahí ni los ramas, ni los garífonas, ni los ulvas que aparecen mucho después. Y en este contexto de jerarquía que vivimos hacia adentro, en el Estado en su conjunto se da otro tipo de jerarquización en el cual la costa caribe queda subordinado entonces al poder centrado en el Pacífico y centro de Nicaragua, un poder monoétnico, monolingüe, de religión única, porque hasta hace poco Nicaragua se declaraba católica y todo esto. Y en ese contexto entonces nosotros queremos reconocer cómo llegamos a un proceso autonómico que ahora el 30 de octubre cumplió 29 años de aprobada la ley y 25 años de implementación. En tanto se vive la lucha contra la dictadura somocista en la segunda mitad del siglo pasado, en el Caribe no se da esta lucha como se conoce en el resto del país. Nosotros tenemos más bien un movimiento indígena emergente que reclama derechos especiales, reclama territorio, reclama reconocimiento de lenguas y que también se da en el marco de un movimiento internacional que va caminando. El triunfo de la revolución sandinista significó para nosotros entonces pensar que ese discurso de derechos para todos, de reivindicación, de igualdad, significaba también oportunidades para nosotros, cosa que no se dio. Y esa ignorancia y no reconocimiento de la diferencia, la desconfianza hacia lo no conocido, que éramos los indígenas y los afros de la costa caribe, tuvo desembocó en un confrontamiento bélico en la lucha armada que encabezaron sobre todo los indígenas misquitos. Y en un país en guerra, por una parte por reclamos de derechos, por otra parte por gente que quería derrocar el gobierno, que no estaba de acuerdo con el gobierno revolucionario, el panorama internacional en el que había toda una articulación y confabulación para acabar con la revolución sandinista, se optó por ir a un diálogo para mitigar un frente de conflicto y en ese contexto surge este proceso autonómico
consultado en medio de condiciones de guerra, una situación de guerra, y llegamos a una nueva constitución en 1986 y el año siguiente, en 1987, una ley, la ley de autonomía, que se aprueba con un carácter multiétnico. Es una ley de autonomía que incluye y cobija a todos los pueblos que viven en el Caribe. Sin embargo, no todos estaban reclamando autonomía. De hecho, si revisamos esto que ahora se quiere ocultar a grandes, se quiere ignorar el hecho de que los misquitos fueron a la guerra, que se murieron. Se quiere ocultar ese hecho para decir que la autonomía es de todos. Los misquitos no han reclamado que los otros tengan autonomía. No, eso no es motivo de reclamo. Sin embargo, al diluirlo, de alguna manera también se reparte la oportunidad y el ejercicio de derechos específicos que son propios de pueblos indígenas y que son diferentes a los reclamos de los otros habitantes de la costa, bueno, incluidos los pueblos afrodescendientes. Indígenas y afrodescendientes en esto han tenido un acercamiento y una coincidencia favorable. Entonces, en este contexto de guerra y paz es que llegamos a la autonomía. Tenemos las imágenes de los combatientes indígenas y el proceso de diálogo entre las fuerzas del gobierno nicaragüense y los rebeldes, y la mediación de los religiosos entre las dos fuerzas. En estas fotos no están las mujeres. Yo en otro momento aquí he compartido, en otros lugares he compartido cómo las mujeres hicimos posible la paz. Las comisiones de paz y autonomía que incidieron y negociaron porque se desarmaran, porque se acogieran al diálogo por la paz, lo encabezaron las mujeres. Sin embargo, la ley de autonomía que aprobamos en el 87 reconoce derechos colectivos, pero no reconoce ningún rol específico para las mujeres. Y esa es una primera gran limitación con la que chocamos a la hora que comenzamos a implementar el proceso autonómico en 1990. Tenemos una ley que obliga a elegir con representación de todas las etnias. La ley está hecha de tal manera que en cada circunscripción hay un mecanismo que queden electos misquitos, donde hay mayoría misquitos, mayanas o creoles o garífonas o mestizos, pero como no hubo ninguna disposición específica para las mujeres, de pronto teníamos aparatos administrativos en donde habían a veces 2 mujeres, 4 mujeres. Eso recién cambió ahorita por la disposición de paridad, de paridad que puso el gobierno. Entonces, en estos 25 años de autonomía, como para hacer un recuento de qué ha pasado con nosotras, qué ha pasado en el Caribe, reconocemos logros, reconocemos avances sustantivos en tanto el país tiene un marco jurídico nacional que es inclusivo, que favorece la diversidad étnica, cultural y lingüística. Hemos logrado constituir universidades propias en el Caribe de Nicaragua, universidades que son un espacio relevante. Hemos avanzado en la demarcación y titulación de territorios indígenas y afrodescendientes, una ley 445 que ha sido tal vez uno de los ejercicios de mayor concertación en la costa caribe después de la ley de autonomía. Logramos aprobar un sistema educativo autonómico regional, modelos de atención en salud. Tenemos instrumentos, avanzamos en eso. ¿Se están implementando? Creo que con mucha dificultad. Tenemos muchas limitaciones. Y en este concierto, las mujeres, cómo nos reconocemos, cómo nos vemos, en tanto no aseguramos participación, no aseguramos inclusión en los consejos regionales, en medio de que el proceso iniciado en los 90, el cese de la guerra,
la salida del gobierno sandinista, la asunción de doña Violeta y los otros gobiernos, significó para el Caribe de Nicaragua el inicio de una intensa extracción de recursos naturales, el surgimiento y establecimiento del narcotráfico, la invasión masiva e intensiva de los territorios indígenas, muchas veces provocado por políticos que creyeron que había que acabar con la cosa indígena, metiéndole gente no indígena y haciendo una nueva mayoría, cosa que es una realidad ahora. Y entonces todo este contexto significó un nuevo ciclo de violencia para las mujeres del Caribe. Y en medio de eso, también entonces la lucha por incrementar participación política de las mujeres, crecer en conocimiento de nuestros derechos, participar en las estructuras de liderazgo de las comunidades, trabajar por la prevención de la violencia. Y en este contexto también ayer nomás leía un apunte de una entrevista que daba Mirna Cunningham en el que afirmaba que en los cargos a nivel nacional todavía estamos lejos de la paridad porque no tenemos suficientes cuotas, y la realidad es que las cuotas de las regiones autónomas, las indígenas no estamos, todavía la mayor parte está en manos de los hombres. Esa es una realidad que persiste todavía hoy. En medio de esta situación acumulada de retroceso, avances, quisiera mencionar algunas buenas prácticas, algunas prácticas esperanzadoras, y tal vez el espacio donde mejor nos hemos encontrado las mujeres indígenas, afrodescendientes, mestizas, es en este esfuerzo de articular luchas, articular energías en contra de la violencia, que es el esfuerzo documentado en el ensayo que les compartimos. Aún así, ese esfuerzo también fue posible, por una parte, el interés propio de las mujeres, desde las organizaciones, por atacar la violencia que vivimos, pero también por la sinergia que se logró con la cooperación que puso los recursos necesarios para poder lograr este tipo de movilización que tiene un costo propio por la dispersión de las comunidades, por la dispersión de las organizaciones y por otros factores que limitan. Sin embargo, me atrevería a creer y plantear que logramos el crecimiento, el establecimiento y crecimiento de un movimiento de mujeres indígenas y afrodescendientes con una base comunitaria sólida y con capacidad de incidencia y cabildeo a nivel comunal, regional, nacional e internacional. Eso es un logro que está ahí. Hay un grupo muy visible de mujeres indígenas, afrodescendientes, lideresas, fuertes, reconocidas en lo local y nacionalmente e internacionalmente, pero son mujeres de alguna manera urbanas y en el contexto reciente un tanto distantes de la política oficial, y entonces también están excluidas, no aparecen visiblemente. Una experiencia buena en este proceso es tal vez el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multiétnica, adscrito a la Universidad de Huracán, que se ha convertido en un centro de pensamientos, reflexión, investigación y documentación de los saberes de las mujeres, el fortalecimiento de sus capacidades y el conocimiento de sus derechos. Compartiendo con Lola decíamos que CEIMA hace mucho más de lo que realmente llega a publicar. Cada seminario que hace, cada diplomado, cada encuentro, la memoria de ese intercambio es una publicación per se, pero no logra todavía trascender. Hay un trabajo de teorización y de publicación, de compartir conocimientos, pero el activismo, lo que se genera en el día a día, no logra ser sistematizado, y esto es, creo, una limitación
que tiene que ver no tanto con que no se quiera, como con la falta de recursos y oportunidad de poder dar seguimiento a todo a la vez y de poder trabajar simultáneamente en varios frentes, que es lo que hace el CEIM. Hay un estudio también interesante de otra colega antropóloga que documenta cómo viven la violencia las mujeres desde los diferentes pueblos, cómo lo vive la mujer Miskito, cómo lo vive la Mayangna, cómo lo vive la Creol. Y este estudio, un tanto innovador, evidencia que la violencia física para otras es económica, pero también la manera como se desconoce o se siente más privilegio de un grupo hacia otro porque a mí no me pegan o porque a mí no me maltratan o porque estos entretelones de cómo nos encontramos desde nuestras diferencias culturales y étnicas aparecen documentadas y sirve como herramienta para trabajar. En los últimos 8 años en el Río Coco se ha institucionalizado lo que se conoce como el Foro de Mujeres Indígenas del Huanquí, que comenzó siendo una cosa de 200 mujeres, después 400, después 700. El foro del año pasado, siempre en la primera semana de octubre, habíamos 1,100 participantes, y en los últimos 3 años este foro ha comenzado a incorporar a los jueces, a los huistas, que son las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas, para propiciar el diálogo entre las mujeres y las autoridades. Esta es una buena práctica. Tenemos mucha violencia. No me puedo imaginar cómo sería la región sin este ejercicio que abre una puerta para encontrarnos, para dialogar sobre el tema. El último foro terminó apenas el miércoles en la noche. Estamos pidiendo. Luego, retomando la experiencia de las mujeres misquitas, este año en junio, por primera vez, las mujeres mayangnas celebraron un foro. Asistimos como observadoras. Esa es la imagen de ese foro. Era raro para nosotras ver que por primera vez las mujeres mayangna, que están dispersas en 7 territorios diferentes, se encontraban como mujeres. Pero también difícil para nosotras entender que en tanto el gobierno de la nación mayangna, su liderazgo había contribuido a lograr esta organización, este encuentro, ellos estaban en cada momento queriendo decidir y rectorear el encuentro. Hasta querían decir quiénes iban a representar. Y en este sentido, pues sí teníamos que reconocer lo que significaba para nosotros el avance alcanzado en el proceso que llevamos las mujeres misquitos. Esto nos da una dinámica diferente desde cómo lo viven las mujeres mayangnas. Y en su declaración hacen un recuento de que examinaron la situación que viven, los temas prioritarios para ellas, temas que son vitales de preservar y fortalecer y que tienen que ver con su manera de vivir, el respeto entre los seres humanos, entre mujeres y hombres, este principio de Mapaki, que en Mayangna, dicho en Mayangna, que quiere decir cuidar la comunidad, cuidar la cultura, cuidar la lengua, la identidad, cuidar nuestro territorio, y denunciaron en su declaración la discriminación étnica que se ejerce contra nosotras fuera de nuestras comunidades por parte de funcionarias y funcionarios que laceran nuestros derechos como ciudadanos nicaragüenses debe cesar. Yo creo que esta es una primera vez que oímos una denuncia pública de este tipo en la que señalan a funcionarios que las maltratan solo por ser mujeres mayangnas. Otra buena práctica, diría yo, una colega comenzó una investigación sobre la producción literaria, la narrativa de las mujeres del Caribe, desde sus lenguas y culturas, y ha comenzado una articulación alrededor de esto, y es otra manera de encontrarnos desde nuestras creaciones, desde nuestras posibilidades.
La iglesia morava, que es la iglesia protestante histórica de la costa, ya no la mayoría, sigue siendo la que tiene más feligreses en comparación con otras, pero como se ha repartido entre evangélicos y católicos, ya no es la iglesia mayoritaria. Proporcionalmente tiene la mayoría. En los últimos años ha incorporado liderazgos de mujeres, invistiéndolas como reverendas, asumiendo cargos de dirección. Hay un movimiento fuerte dentro de la iglesia que es importante. Sin embargo, las tensiones interétnicas están ahí, están latentes, persisten entre creoles, misquitos, entre misquitos y mayanas, y me parece que todavía no tiene una estrategia la iglesia de cómo trabajar esto. Y si en el seno de donde nos vamos a salvar para ir al cielo no se ve esto bien, pues me digo cómo va a ser fuera de ese espacio, ¿no? Pensando un poco en los desafíos que tenemos hoy, ahorita mismo este año ha sido un año de mucha tensión. Tenemos más de 40 muertos acumulados por los problemas de invasión de tierras de esta nueva mayoría de colonos que han llegado a los territorios indígenas. Esto no aparece en ningún lado en el recuento oficial, porque bueno, en Nicaragua hay una concentración de medios y lo que dicen los medios de la oposición no cuentan. Y tampoco pueden ser muy fiables porque como su misión es atacar todo lo que hace el gobierno, magnifican las cosas también. Entonces, en medio de los enfrentamientos de oficiales y opositores, nos quedamos nosotros fuera de las noticias, pero nos estamos muriendo y matándonos entre nosotros por derecho a la tierra. Hay otros vicios alrededor de eso, y es la crisis que ahorita más nos golpea. Pensamos que hay que continuar aportando al diálogo interétnico e intergeneracional y al carácter multiétnico de la nación. Creemos que yo pienso que no necesitamos más instrumentos, sino ejecutar los que tenemos. Tenemos una ley magnífica, tenemos un marco jurídico bueno, tenemos un sistema educativo autonómico bueno. Cómo trabajar porque se implementen, que los niños, las niñas, las jóvenes tengan mejores oportunidades, cómo apropiarnos y fortalecer las experiencias de diálogo intercultural e incidencia que hicieron posible la Ley de Autonomía, la Ley 445, que hicieron posible que a pesar de las diferencias que persisten, nos podamos ver como una región caribeña frente al Estado Nacional como nuestra principal contradicción. Cómo superar este esquema de encuentro y diálogo que funciona y opera entre los liderazgos, sean de hombres y sobre todo de mujeres, de los pueblos y las organizaciones, y poderlo extender a las bases, conectar el diálogo que tenemos entre mujeres de diferentes organizaciones también con las mujeres de las bases que están excluidas de esos espacios. Y creo que ese es uno de los desafíos que lo tenemos ahí planteado, en cómo realmente aprovechar los medios de comunicación para trabajar esta visión de equidad, de igualdad, fortalecer el respeto, el reconocimiento colectivo. Damos por hecho que la ley de autonomía ya nos incluye, ya nos cobija, ya lo hace, y no es cierto. Uno oye a mis colegas y uno dice, ¿dónde vive? Repiten esquemas y estereotipos y ni siquiera porque lo hacen conscientemente. Están casados con formas de aprendizaje que no superaron. Hacen falta recursos para trabajar en la decolonización cultural, y no digo dinero, digo energías y proponernos ese eje de trabajo. Yo diría que hay desafíos, hay más desafíos. Hablamos mucho de la discriminación, estamos prestos a decir nos discriminan, me excluyen, lo decimos siempre, pero tenemos muy poca disposición a reconocer nuestras propias prácticas de discriminación hacia los otros en el mismo espacio, porque sí hay,
es difícil, los Mayangna tienen una desconfianza histórica hacia los misquitos y los misquitos tienden a discriminar a los Mayangnas y otro tanto pasa con los creoles. Y a pesar de esa dinámica, hemos hecho sinergia frente al Estado Nacional, pero pareciera ahorita que nos están ganando la partida porque sí nos están fragmentando cada vez más. Yo creo que tenemos... Hay una foto más que ves que las... Ah, sí, sí. Este es el foro de mujeres del Huanquí, el de ahorita. ¿Los Sí. creoles son afrodescendientes? Sí, sí. Okay, pero se consideran también indígenas. No, Creoles. no. Voy a aclarar esto. Nomás explico la foto. Este es el foro de ahorita, que terminó el miércoles. La foto de abajo, si ven, es la reunión de los huistas. Entre 60 huistas que estaban ahí, solamente habían 4 mujeres. Y ese es todo un éxito porque hasta hace 10 años no habían mujeres huistas. Y la lucha es porque hayan más mujeres asumiendo estos cargos en las comunidades. Y ellos son muy machos, varones masculinos, patriarcas en su comunidad, pero cuando vienen al foro que hemos organizado nosotras y convocamos nosotras y piden venir, vienen con otra actitud y algo se permea, algo se logra. Ay, perdón. Para Los creoles, esta población de la costa caribe de Nicaragua se integra de 3 vertientes, al igual que en el resto del Caribe. La indígena, que es precolonial, la afrodescendiente y la europea. Yo añadiría la sinodescendiente. La migración de chinos al Caribe fue grandísimo y son parte de nuestra constitución y creo que hay que mencionarlo así como tal. Entonces, con los misquitos pasa que afrodescendientes, esclavos, libertos que convivieron con misquitos y adoptaron la cultura misquita e hicieron familia con mujeres misquitos. Pero también se habla de un naufragio de un barco esclavista que trajo a tierra firme a los sobrevivientes que se quedaron a vivir con los misquitos. Entonces, el misquito hoy por hoy ya no es, no hay un fenotipo que se pueda decir es misquito. Hay misquitos que pueden ser tan rubias como algunos de ustedes, por la mezcla con los europeos, y hay misquitos que pueden pasar por afrodescendientes hasta que hablan, el acento y la forma de hablar es diferente. Entonces es más una cuestión cultural y lingüística que fenotípica. Entonces hay afrodescendientes, hay creoles que reconocen su herencia indígena, sus abuelos, sus abuelas fueron indígenas y son más respetuosos de su relación con los indígenas, sobre todo misquitos, no con los mayangnas. Pero hay un sector afrodescendiente que es, que a diferencia del movimiento afrodescendiente latinoamericano, que tiene una coincidencia profunda con el indígena, la relación se torna más bien, como lo vimos en el esquema de subordinación, de exclusión hacia los indígenas, de discriminación hacia los indígenas. Entonces hay esta dualidad en la relación con los afrodescendientes en el Caribe. Y tenemos garífonas. ¿En la jerarquía social los afros están arriba? Sí. Los afros sirvieron al amo europeo y durante el periodo del enclave, de cuando se posicionaron en la costa las empresas mineras, madereras, fruteras de Estados Unidos, los creoles tenían mejor formación, habían servido de cerca a los europeos y estaban más habilitados para servir de mediadores entre los indígenas y los europeos. Entonces, también laboralmente tenían una calificación mejor. Pues muchas gracias, Margarita, por esta presentación.
que creo que nos introduce muchos otros elementos para el debate, ¿no? Si antes estábamos como en una discusión más intentando pensar teóricamente por dónde y la interseccionalidad, y aparecían dos elementos claves, el tema de los efectos del racismo y el tema de la subjetividad, ahora Margarita nos trae otros elementos que yo creo que se articulan muy bien con varias de las lecturas que estamos haciendo, con la de Emma, con la del caso ecuatoriano, porque estás planteando varios elementos. Uno, el tema de las relaciones interétnicas y la complejidad de estas relaciones al interior de los propios pueblos, comunidades, nacionalidades, etcétera, que es un asunto no menor al momento de discutir temas de racismo, discriminación, etcétera. O sea, ¿qué pasa allí al interior? Dos, estás trayendo la posibilidad de cómo, en estos contextos interétnicos donde la violencia aparece como un eje central, y yo diría no solamente el caso nicaragüense, lo estamos encontrando en el caso colombiano, aparece en el texto que nos plantea Emma para el caso ecuatoriano, en muchos otros contextos la violencia está ocupando un lugar central, y pareciera que una de las estrategias es justamente la articulación interétnica a partir del trabajo de las mujeres, ¿no? O sea que ahí la violencia está detonando procesos organizativos muy interesantes de alianzas y demás. Y tres, tú nos estás trayendo también, yo solo estoy como recogiendo para abrir la discusión, ¿no? Estás planteando también como otros elementos que es este balance de este periodo. De alguna manera estamos nosotras asistiendo a un momento de balance a 20 años de todas estas constituciones multiculturales, neoliberales, etcétera. ¿Qué ha pasado y en dónde estamos, ¿no? ¿Cuáles son como los avances y los logros? Y Margarita está diciendo varias cosas que podrían ser útiles para otros países, incluyendo México, como el tema de los modelos de atención, el tema de la educación propia, el tema de una pelea frente a sistemas de salud propio, un tema en relación con cómo las mujeres están accediendo cada vez más a espacios de impartición de justicia. O sea, el tema de la impartición de justicia parece como un campo de disputa donde las mujeres están ahí peleando, pero al mismo tiempo las tensiones en torno al tema de la violencia, de la invasión masiva de territorios indígenas en el marco de nuevos procesos de recolonización, el tema del narco, ¿no? Que es muy claro en el artículo y que lo vemos en otros contextos también. O sea, cómo hablar hoy de racismo en un contexto muy distinto al de la guerra y la paz o de hace 20 o 30 años, ¿no? Hoy los actores son otros y bueno, eso no es un asunto menor. Y simplemente como cerrar este abrebocas, planteando un cuarto elemento de cómo se articulan etnia, raza con región. O sea, con pensar el análisis regional. Esto no es en abstracto, sino que además de estar historizado, que ya salía en la sesión previa, está contextualizado en un espacio regional específico donde estas tensiones se manifiestan de una o de otra manera y además están en directa relación con los estados, ¿no? Con los estados. Entonces, bueno, creo que por ahí aparecen como varios elementos interesantes. Yo lanzo de entrada una pregunta. Ustedes hablaban de discriminación étnica, o sea, las mujeres en los foros hablaban de discriminación étnica, y un poco la pregunta era, ¿cómo se plantea allí en la región? ¿Se habla de discriminación étnica? ¿Se habla de racismo? ¿Cuál ha sido la definición del movimiento allí? ¿Hablar de qué y por qué razones, digamos, ¿no? Para un poco en esta mirada política. Y queda abierto el uso de la palabra para quien quiera. Yesenia, voy anotando. ¿Nada más? Adelante. Sí, me gustó muchísimo la presentación de Margarita porque colocas un tema central que tiene que ver con las disputas territoriales en las poblaciones indígenas y afrodescendientes, ¿no? Porque lo que estamos viviendo en América Latina y sobre todo en países como México, Nicaragua, Guatemala, Colombia y Ecuador es precisamente que estas políticas extractivistas